academia y las artes. Damos un saludo también muy especial a todas aquellas personas que se conectan en esta mañana a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a quienes se encuentran en esta mañana acá en nuestro Centro Cultural Facultad de Artes. Les recordamos que hasta hoy tenemos el descuento del 50% en los libros de la colección de textos y el stand estará disponible hasta el final de la tarde. Sin más preámbulos, daremos inicio a esta tercera jornada con la conferencia Memorias Pendulares, Arte, Activismos y Archivos, a cargo de la profesora Paulina Varas Alarcón desde Chile. Recibimos al profesor Daniel Jerónimo Tobón, quien será el encargado de moderar el espacio. Muy buenos días. Agradezco muchísimo a la profesora Varas que haya accedido a participar en este evento a pesar de la distancia, de las dificultades técnicas y de también las ocupaciones pues, naturales de la profesión. La profesora Varas trabaja en la Universidad Andrés Bello de Chile, es investigadora y académica titular del campus creativo de esta universidad, es doctora en Historia. Coordina el proyecto Crack Valparaíso. Es también autora y coautora de los libros Montadas en Latinoamérica, Luz Donoso, El arte y la acción en el presente, Astucia, práctica y potencias de lo común, y una cartografía extraña, producciones narrativas entre la migración y el arte, bueno, entre otros. Actualmente desarrolla el proyecto Fondesit ANID número 1120-1004, Arte, Política y Mujeres en Chile. Bueno, de nuevo, profesora, muchas gracias y adelante. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escuchan? Sí, ya. Buenos días, desde acá, desde Chile, desde un gusto estar con ustedes en Colombia. Habría sido lindo poder viajar, pero bueno, a veces no se puede. Yo creo que cada vez más pensando en la ecología de los viajes, mientras también podamos utilizar la tecnología para encontrarnos, creo que también es una posibilidad, ¿no? Y digamos, de que algunas de nuestras actividades puedan todavía ser así y encontrarnos de otras maneras, ¿no? Debido también a que tanto esta idea de la movilidad tan extrema que creímos en algún momento, ¿no es cierto?, obviamente va afectando también el lugar donde vivimos. Entonces, creo que también es una manera ir pensando también esta movilidad, incluso en el campo académico, en el cual en algunos casos nos movemos mucho, ¿no? Bueno, para mí es una alegría también pensar el momento histórico, político que ustedes ahora están viviendo en Colombia, que hemos seguido muy de cerca también desde Chile, ¿no? Las transformaciones que están empezando a vivir, justo también en un ciclo político que nosotras acá estamos, digamos, procesando después del último referéndum el domingo, ¿no es cierto?, donde algunas creíamos que podíamos modificar un poco nuestras formas, nuestros acuerdos de vivir en esta sociedad chilena, pero estamos en un momento como ahora de profunda reflexión sobre ese desacuerdo tan grande que se manifestó. Así que creo que Colombia y Chile en este momento estamos muy en diálogo por estos procesos, si bien ha habido diálogo desde antes, pero por estos procesos políticos de nuestras sociedades que de todas maneras afectan también nuestros territorios de pensamiento, nuestros territorios académicos. Así que para mí siempre es un gusto entrar en diálogo con otros contextos, con otros lugares. Preparé una presentación, si bien he estado trabajando hace unos años ya con temas de archivos y digamos ahora hace ya 3, 4 años que estoy como repensando un poquito también esas prácticas respecto de
no solamente de las artes visuales, sino que de las relaciones de arte y política, ¿sí? Y está muy enfocado en Chile, pero creo que de todas maneras mi presentación puede, digamos, extenderse a una reflexión también en distintos lugares. Al ser una reflexión muy situada, muy atenta a la singularidad del territorio cultural, político y social en el que estoy viviendo también, que es, digamos, el contexto chileno, y sus historias y sus memorias, pero creo que por esa especificidad también podría conectar con otras especificidades en otros lugares, con otras memorias también y con otros impulsos que han hecho que hoy día podamos hablar de ello, ¿no? Las formas de guardar. Bueno, agradezco por supuesto a todos, a todo el comité, a la organización de este encuentro. Sé que todas las que hemos organizado encuentros tienen miles de detalles y hay muchas personas que hacen posible este encuentro, también todos los trabajadores y trabajadoras que están ahí también, que no los he visto, pero sé que siempre hay muchas personas que están implicadas en estos encuentros, y les saludo también y les agradezco por su generosidad de posibilitarlo, ¿no? Bueno, ojalá que después también podamos tener un diálogo. Me interesan mucho los diálogos después, posteriores de mi presentación. El título que compartí con ustedes es este ¿ya se está viendo la presentación o la tengo que compartir yo? Ahí me enredé, porque yo la estoy viendo en la pantalla. Ah, ya, no la tengo que compartir yo, entonces ustedes la van a compartir. Sí, nosotros la compartimos y nos puede indicar en qué momento. Súper, perfecto, ya. Entonces el título de la presentación es Memorias pendulares y el subtítulo Arte, activismos y archivos, ¿sí? Es parte... Muy bien. Sí, no se preocupe. Ahí está. Lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Se está viendo ya? ¿Sí? No, pero yo estoy viendo la pantalla, ¿no? O sea, está la proyección, ahora está compartida. Muy bien. ¿Se preocupan que está? Sí, súper. Ya. Muy bien. Ahora sí. Entonces, bueno, el título es Memorias pendulares, arte, activismo y archivos, ¿no es cierto? Y tiene que ver, es parte de un avance de la investigación en la que estoy realizando de este proyecto Fondesit, que es un proyecto de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, que financia proyectos de investigación científica, y en este caso mi proyecto está enfocado en pensar un poco desde la disciplina de la historia del arte, pero desbordando también sus límites, es decir, pensar un poco cuáles son las relaciones entre arte, política y mujeres en nuestro contexto, en el contexto chileno, ¿no? Es decir, vincular un poco, cómo podríamos pensar hoy día los vínculos de las luchas, por ejemplo, por los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar chilena de los años 80, y cómo algunas artistas reaccionaron frente a esas digamos, demandas, ¿no? Y cómo se relaciona hoy día con prácticas, digamos, artísticas o prácticas de arte y activismo en el contexto chileno. Entonces, hoy día. Entonces, ¿cómo pensar ese tránsito, ¿no? Entre estas distintas temporalidades? De ahí viene la idea como de lo pendular, que voy a explicar un poquito más adelante, y un poco cuál es el rol de los archivos también en este repensar también este momento en vínculo con esos otros momentos, ¿no? Cómo ir pensando incluso, por ejemplo, aquellos, digamos, elementos o aquellos insumos como de compostaje de nuestras prácticas hoy día, ¿no? De nutrición de nuestras prácticas hoy día desde experiencias, digamos, pasadas. Bueno, voy a compartirles primero un poco
esta reflexión más como de punto de partida, de cómo pensar estos elementos, digamos, más como abstractos, y después les voy a dar los casos específicos, ¿no? Experiencias específicos de archivo en el contexto chileno. Bueno, solamente, bueno, pensar un poco primero estos dos momentos, los años 80, en el contexto, digamos, chileno, tiene que ver con, por supuesto, un momento digamos, en que la dictadura militar había tenido ya un efecto, digamos, en los cuerpos y en la sociedad, ¿no es cierto? El golpe militar en Chile, lo recuerdo de todas maneras, en septiembre de 1973, ¿no es cierto? Y los primeros 10 años de la dictadura, es decir, del 73 al 83, hubo una serie de prácticas, ¿no es cierto?, que de terrorismo de Estado, pero también de censura, unas prácticas represivas, ¿no es cierto?, desde el gobierno militar hacia la sociedad civil, que fue generando una serie de, digamos, de efectos en la subjetividad, ¿no es cierto?, que hizo que, digamos, después de más o menos cerca de los 10 años, ¿no es cierto?, en 1983, generara una sensación muy fuerte, ¿no es cierto?, de hastío, de prácticas, de una serie de protestas, de rearticulaciones o reagrupaciones de colectivas, ¿no es cierto?, de grupos que pensaron un poco cómo ya dar fin a esta cuestión, cómo dar fin a esta, digamos, política de muerte, ¿no?, que estaba imperando en la sociedad, mientras además se fraguaba un modelo económico neoliberal que va a afectar a nuestra sociedad hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, cómo la sociedad civil empieza a... ¿me escucha? Es que no sé si me están escuchando porque se me devolvió el audio. Bueno, cualquier problema me avisa. Ah, ya, ya, vale, me avisan cualquier cosa porque de repente se me devolvió el audio. Bueno, entonces quiero como delinear un poquito este momento de la lucha antidictatorial, de los cuerpos, ¿no es cierto?, de las reagrupaciones, de los distintos grupos, por ejemplo, familiares de personas detenidas, desaparecidas, pero también otras agrupaciones como que luchaban contra, por ejemplo, la tortura, ¿no es cierto?, en base a casos que fueron apareciendo, porque los casos, digamos, de violencia estatal fueron, por supuesto, tapándose, ¿no? Hasta el día de hoy hay personas desaparecidas, que fueron detenidas y que están desaparecidas. Hoy día hay personas que fueron ejecutadas, ¿no es cierto?, en el contexto de la dictadura, pero aparecieron muchos grupos que, en base a casos que podían rescatarse y hacerse públicos, se fueron reactivando un poco la necesidad en la sociedad civil de poner término a esta política de muerte que imperaba en nuestra sociedad en la dictadura. Y que de alguna manera también se instaló como una posibilidad, lamentablemente, en nuestra sociedad, ¿no? Y que hoy día se defiende muchísimo, ¿no es cierto?, esta garantía que el Estado debería tener, un Estado democrático, a la no repetición de esas formas de violencia que lamentablemente hemos visto en la sociedad chilena nuevamente formas de violencia muy complejas en el estallido social del 2019. Lo que a nosotros nos mueve hoy día mucho también es pensar cómo el 2019, el octubre del 2019 chileno, se conecta o puede también encontrar un eco respecto también de esas formas de violencia que están instaladas desde la dictadura militar en nuestra sociedad, pero que también otras pensadoras y pensadores proponen. Esto no es algo que necesariamente solamente sucede hoy, sino que viene desde hace más de 500 años, ¿no?, desde un Estado también que, a la vez de ser, digamos, bueno, un Estado patriarcal, a la vez un Estado, por supuesto, colonial. Entonces traemos también un poco ese tipo de prácticas dentro de nuestra sociedad. Entonces, las memorias pendulares, ¿qué es lo que propone? Pensando desde hoy, ¿no es cierto?, desde nuestros movimientos del presente, es decir, cómo generar un tránsito entre memorias, ¿no?, entre esas memorias, esas prácticas, en nuestro caso, que estamos más enfocadas en las prácticas artísticas, cómo pensar
este tránsito, no solamente mirar hacia atrás y tratar de explicar ese, digamos, ese pasado en su momento, sino que también ver cómo algunas de esas, digamos, experiencias pueden generar tránsitos más pendulares, ¿no? Pueden pasar de un lugar al otro, y al pasar, digamos, la figura del péndulo es bien interesante, su especificidad, porque el movimiento, el péndulo, puede traer, ¿no es cierto?, trae algo hacia el presente y vuelve y trae, ¿no es cierto?, de alguna manera el péndulo también puede, digamos, hacer transitar fuerzas, ¿no? Lo que hace sentidos, fuerzas, experiencias. En este ir y venir, es un ir y venir procesual también, no se detiene en un solo lugar y se petrifica, por ejemplo, en ese lugar, ¿no es cierto?, o conforma una verdad absoluta, sino que va y vuelve, va y vuelve, y ese ir y volver también genera ese tránsito, esa trayectoria, nos permite también ver cómo, digamos, nuestra producción de subjetividad no necesariamente está situada en un solo punto, ¿no? Es decir, no, diríamos en el ámbito, digamos, más como de la política, no estamos inventando hoy esta forma de analizar nuestra vida en común. No es solamente hoy, si bien hoy tiene una especificidad, esa especificidad también se conecta con estas otras memorias pendulares que permiten ir y volver, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta forma de mirar estos hechos pasados genera conexiones que son bien potentes porque son transgeneracionales, pero también son transtemporales, ¿no es cierto? Lo potente de la figura de la memoria pendular es que transgrede consensos, ¿no es cierto? No hay un consenso si estamos todas de acuerdo en que tal cosa. Hay ese consenso o esa verdad absoluta, ese encapsulamiento que a veces vemos de las prácticas artísticas en las cuales a mí me afecta mucho que a veces miramos para atrás y vemos las prácticas, incluso de arte y política, y al verlas tan lejanas, las desactivamos su potencia política en nuestro presente, ¿no? Decimos, bueno, eso pasó hace mucho tiempo atrás. Nos pasa mucho a veces con el relato acá, estoy hablando como de Chile, ¿no? Del relato a veces de las historias que van emergiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, del gobierno de la Unidad Popular, de Salvador Allende, nos dicen, hace mucho tiempo atrás, un grupo de personas soñó que tal cosa era posible, pero eso pasó hace mucho tiempo, por este corte tan fuerte que tuvimos con la dictadura militar, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero nos hemos dado cuenta, algunas investigadoras, que hay algunas prácticas comunitarias, prácticas digamos, de organización barrial. Nosotros hablamos de barrial, de los espacios periféricos, ¿no? Los barrios, las poblaciones, son los espacios periféricos más empobrecidos de las ciudades, ¿no? Bueno, hay prácticas de sostenibilidad, hay prácticas de cuidado, hay prácticas de reorganización en los lugares periféricos o en los lugares centrales a veces también, que siguen manteniendo formas que han venido desde esos otros lugares. Y aquí no hablamos tanto de la herencia, porque yo hago un poco la diferencia, que esto lo he leído en algún momento también, son todas estas cosas que les comparto, tienen que ver con muchas lecturas de otras personas que me han inspirado mucho, ¿no? Para elaborar esta idea. Es decir, por un lado estaría el legado y la herencia. La herencia sería algo que, digamos, el sentido que tiene la herencia es más, o el significado, es más algo que me entregan a mí, ¿no es cierto? La herencia es como material, ¿no es cierto? Algo que me llega y como que yo no me puedo deshacer de eso, ¿no? Yo heredo una casa, bueno, es un bien, ¿no es cierto?, inmueble, o me heredan una cantidad de dinero, o me heredan algo de lo cual yo no necesariamente yo lo pedí, yo me sentí afectada y lo pedí, ¿no? Sino que me llega, es como, ya, me heredaron esto, ¿no? A diferencia de otro concepto que es el del legado, ¿sí? El legado es algo que yo siento, es algo que yo reconozco, algo que me hace sentido también, ¿no? El legado es algo que yo tomo desde algún otro tiempo o desde algún otro contexto y lo siento que me pertenece o siento que me hace sentido y lo llevo conmigo, ¿sí? Lo reconozco. No es algo como
impuesto, sino que es algo que me hace sentido, que me motiva, que me potencia sobre todo, que va como acrecentando mi potencia de vida también, ¿no? Entonces, pensar un poco, las memorias pendulares están un poco en ese sentido, ¿no? No es una historia escrita, heredada, una historia muchas veces, una historia muy oficial, ¿no es cierto?, que está construida para ser reconocida y para ser, digamos, heredada, ¿no?, repetida muchas veces, sino que la memoria pendular está más ligada a un legado crítico, un legado de unas prácticas, un legado de unas experiencias que me hace sentido y se reactiva con el sentido que le doy, ¿no? O con el sentido que le damos. Entonces, de ahí viene esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo poner en práctica un saber y unas técnicas para reactivar en el presente sus potencias críticas, ¿no? Es decir, para que se reactive en el presente no es algo impuesto, no es una verdad absoluta, no es algo que un saber se instala o un conocimiento se instala sobre sujetos que están desactivados, ¿no? Sino que es todo lo contrario, es un saber mucho más instituyente, ¿no es cierto? Es un saber unas prácticas que hacen sentido y que se empiezan además la reactivación, que es un concepto que ha desarrollado bastante Sueli Rolnik, la pensadora, psicoanalista brasileña, ¿no es cierto? Ese saber, al reactivarse, ella utiliza un concepto muy, muy bello que es el del cuerpo vibrátil, ¿sí? Entonces, ese saber además produce, es un saber que potencia, ¿no es cierto?, los cuerpos, potencia la subjetividad y produce formas, va produciendo formas de una manera intempestiva, no está pensado, no es un proyecto que dice ya, ustedes deben hacer tal cosa, es un proyecto político de las formas de organización política convencional, ¿no es cierto? Es decir, la célula va a realizar tal cosa, sino que es una, una aparición un poco, mucho más, si queremos, rizomática, de potencias, ¿no es cierto? Potencias críticas que se afectan y esas prácticas, esas técnicas tienen artísticas, diríamos en nuestro caso, ¿no es cierto?, tienen un sentido para distintos grupos. Bueno, entonces voy a especificar, voy a ejemplificar estas ideas que podemos después conversar, discutir, ¿no es cierto?, cómo esta idea de lo pendular está también muy ligada nace un poquito de algunas lecturas sobre el concepto de genealogía también, ¿no es cierto?, Foucaultiano, en fin, como un poco o de las microhistorias, pero sí hay un elemento acá importante que tiene que ver más con que cómo, digamos, lo que se agrega un poco a esta cuestión es cómo estas historias también, o estas microhistorias, o estas genealogías van reapareciendo, van reactivándose en el presente. Sí, ese es uno de los puntos como más importantes aquí, no solamente ir a ver estos archivos, estas prácticas, y valorarlas en el presente como con esta noción de la puesta en valor, ¿no es cierto?, que viene un poco del ámbito patrimonial, la puesta en valor de esos patrimonios materiales y inmateriales, sino que en este caso la cuestión sería, la acción sería más un poco cómo se reactiva en el presente, ¿no? En cómo sigue, cómo toma otra vida, cómo toma otros cuerpos. Y vamos a ver entonces estos dos casos. El caso uno es delicatum, cómo se pueden generar conexiones entre cuerpos transtemporales, transgeneracionales, transgresoras también, a partir de la obra de una artista chilena que es Luz Donoso. Y otro caso que es un poco retomar esta idea de las nociones comunes o de las potencias comunes desde el archivo también de otro grupo de artistas, que es el archivo del colectivo Acciones de Arte, que es un archivo que fue guardado y resguardado y cuidado por un artista miembro del colectivo Acciones de Arte, que es Loti Rosa, que fue Loti Rosa. Bueno, primer caso entonces, voy a ir viendo un poquito la hora. La Wincha sin fin de Luz Donoso.
Bueno, primero que nada, quería compartir esta noción un poco de los archivos. Es decir, a veces nosotras en las investigadoras, investigadores, ¿no es cierto?, cuando decimos archivo de un artista, cuando vamos a ver la casa de un artista para empezar una investigación, empezar un trabajo sobre su obra, ¿no es cierto?, llegamos a su taller o llegamos a su casa y vemos esto, ¿no es cierto? Vemos y a esto nosotros le llamamos, bueno, el taller, la casa de la oficina de este artista, pero para los artistas esto es su archivo, ¿sí? Si una archivista se enfrenta a esta sala, ¿no es cierto?, va a decir esto, bueno, esto es una cantidad de fuentes documentales, de documentos o de unidades documentales que no está organizada, ¿no es cierto?, desde la archivística, desde el saber archivístico, digamos, tradicional, ¿no es cierto? Pero nosotras sabemos que acá hay una manera de organizar esto que hizo el artista y que tiene un sentido, ¿sí? Que para el artista tiene un sentido. Acá hay una narrativa, acá hay una manera hay un modo de hacer, hay un modo de organizar que, por cierto, interpela y pone en crisis el saber archivístico convencional, pero los artistas le llaman a esto un archivo. Muchas veces nosotras nos encontramos con esto. Este es el archivo del artista Luz Donoso, artista digamos que nació en 1921 y murió en 2008 en Santiago de Chile, y su familia, después de la muerte del artista, mantuvo por unos años su taller así, tal cual. Y yo tuve la posibilidad digamos, de empezar a trabajar con el archivo, y una de las primeras cuestiones que me pareció muy importante decir, bueno, pensar un poco, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo llegar aquí? ¿Cómo las investigadoras nos relacionamos con esto? ¿Por qué va a ser la única forma de trabajar en esto el ordenarlo? Porque, o sea, ¿cómo va a ser, digamos, la única acción o la primera acción fundamental para poder entender lo que ella tenía ahí, su obra, su registro, digamos, los procesos de su trabajo, ordenarlo, ¿no? O sea, cómo relacionarse desde la investigación como investigadora, no como archivista, pero sí con conocimientos de archivística básicas que tenemos las historiadoras, en fin, ¿no? Curadoras, cómo acceder a ello, ¿no? Cómo producir también un tipo de saber desde la historia, digamos, desde la investigación para poder acceder ahí, ¿no? ¿Cómo llegar ahí? Es decir, y la pregunta primero sería, ¿será que el cuerpo de las investigadoras debiera afectarse por aquello que está ahí todavía en latencia? Es decir, puede ser que podamos darle un sentido no solamente al documento en sí, a la carta, ¿no es cierto?, al boceto de su obra, sino que, por ejemplo, también darle una importancia a la forma de guardar, a la forma, incluso al polvo que está depositado en cada uno de ellas, en algunos de los rincones de este espacio, ¿no? Es decir, hay aquí hay una manera la artista en este caso dejó guardado su archivo porque ella sabía de alguna manera sabía que esto era importante. No sabía qué iba a pasar, porque, bueno, en mi caso, cuando llegué acá no conocía yo al artista, no la conocí viva, ¿sí? Conocí su archivo después que murió, y no había alguien que trabajara su archivo tampoco. Entonces, de ahí viene un poco esta reflexión, es decir, hay formas de cuidado, hay formas de guardar, hay formas de conservar las memorias, esos modos de hacer, esos modos de guardar que también deben ser como valorados por parte de quien quiera acceder a los relatos que están, digamos, depositados allí, ¿no? Entonces, primero una reflexión un poco de la producción de subjetividad de parte de las investigadoras, decir, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo accedo? ¿Qué hago? Espero también,
¿no? No necesariamente inmediatamente voy y miro qué hay, qué importante mi descubrimiento, estoy encontrando un documento que nadie lo había visto, o esto es súper importante y seguro que escribo un texto y me voy a hacer súper famosa porque nadie ha escrito sobre ello, en fin, ¿no? Todas esas cosas que pueden tener que ver con el espacio de construcción de conocimiento y de los saberes desde la digamos, práctica profesional del saber académico, pero bueno, la pregunta es un poco anterior, ¿no es cierto? Es decir, cómo también producimos un tipo de sensibilidad política también para poder ingresar hacia este lugar. Bueno, sobre todo porque Luz Donoso, en este caso, es una artista que también, esto es un pequeño extracto de un texto de ella, es una artista que no se sitúa del todo dentro del campo del arte, ¿no? Es una artista que gran parte de su trabajo ya comenzó en los años 50 a trabajar desde el ámbito de la gráfica, del grabado. En Chile hay toda una tradición muy importante de la gráfica, ¿no? Del grabado, ¿no es cierto? Y que tiene una expresión muy clara que hoy día también vemos como después digamos, de la revuelta de octubre del 2019, hay muchas prácticas, ¿no es cierto?, gráficas en el espacio público, afiches, en fin, tenemos una tradición muy fuerte de eso, ¿no? Entonces, como ella también se sitúa un poco desde el grabado, pero después va haciendo muchas obras, sobre todo en el contexto de la dictadura, ¿no es cierto? Muchas obras que desde la gráfica se quieren salir del ámbito expositivo convencional de la galería y se van a la calle, definitivamente, ¿no? Ella empieza a hacer mucha práctica en el espacio público, siendo una artista en los años 80, que es el periodo un poco que les quiero mostrar una obra de ella de esa época. Ella ya tiene 60 años, una artista, es además una mujer más grande, ¿no? No es una joven artista de 20 años o 30 años que va haciendo obras digamos, en el espacio público, en la calle, sino que es una artista también más grande, que también eso es un punto que a mí me parece importante desde el ámbito más como desde la reflexión feminista, es decir, cómo las mujeres también a veces nos situamos en ciertas prácticas dependiendo de los periodos vitales en los que estamos, ¿no? Y hemos sido también encasilladas en nuestras prácticas, en nuestros saberes, en nuestros deseos, dependiendo de nuestra edad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto también que me importa muchísimo. Entonces, bueno, ella ya es una artista que se reflexiona mucho, ella dice, yo hago arte político, es decir, me interesa trabajar con sucesos objetivos que deseo subrayar de la sociedad y uno de los puntos que aparece ahí en el textito, continuamente enfrento el caso de los detenidos desaparecidos, de las personas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya les comenté antes, ¿no es cierto? Como el archivo, ¿no es cierto? Las prácticas de archivo siempre nos llevan a un lugar, ¿no es cierto?, de clasificación, de organización, que es vital, por supuesto, para nuestro trabajo. Yo no estoy pensando en interpelar el trabajo de la archivística, todo lo contrario, para mí ha sido vital también, como historiadora, tener acceso a materiales organizados. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay formas de guardar que no tienen que ver, donde no se pueden usar tan fácilmente, por ejemplo, los tesauros, ¿no? Nosotros tenemos en el ámbito, ¿no es cierto?, hispanohablante, el tesauro de arte y arquitectura que tradujo la Getty, ¿cierto?, que se ocupa en general en el ámbito de la clasificación de documentos. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando hay prácticas y formas de guardar que no necesariamente se pueden usar esas normas o esos descriptores, donde hay que inventar descriptores? Claro, eso se usa también, pero claro, yo digo, me pregunto si todos los archivos, por ejemplo, deben estar dispuestos en base a lógicas. ¿Cómo hacer, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ahí está la pregunta, ¿qué sucede en una colección que ha guardado un artista en su casa por años y que mantiene un sentido de orden que para muchos archivistas puede ser el comienzo para ordenar y así organizar este sentido material? Entonces dije, bueno, le podemos poner un nombre a eso, a esta pregunta, a esta forma de resensibilización de nuestros cuerpos como investigadoras para acceder a esos archivos. Puede tener un nombre eso que implica, por ejemplo, darle valor a lo pequeño, darle un valor también o un sentido también a esa forma de guardar, no sin, digamos, sobres o cajitas libres de ácido que detienen, por supuesto, sí, detienen digamos, conservan los documentos, pero
la artista lo guardó en un papel, no sé si se llama papel volantín, un papel mantequilla, ¿sí? Un papel delicadamente también. Pero no es libre de ácido eso que guardó. Vamos a desechar vamos a desechar también ese sobre que no es libre de ácido para poner ese documento en un sobre, digamos, que permita su conservación. Bueno, y esa forma en que está guardando el artista no la vamos a valorar, no vamos a hacer, digamos, que eso también tenga un sentido, no sé, ¿no? Como de repente limpiar limpiar el polvo de los libros que tenía ahí guardado ahí, es un acto que te podría tener sentido. Entonces yo estaría hablando más como una política de los gestos, ¿no? De que esos gestos también tienen un sentido, ¿sí? Unos gestos mucho más micropolíticos, mucho más pensados en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo que genera eso, por ejemplo, para nuestro proceso de investigación. Entonces ahí le llamo a esta condición de cuidado, ¿no? Y le puse un nombre, por ejemplo, a esa detención sobre estas formas de cuidado que llamé activum delicatum, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos pensar que expande los límites de los relatos cuyos documentos plantean líneas de fuga y pensar sentido, pensar sentidos hoy, porque digo, si yo hoy presto atención, si esto tiene que ver con prestar atención en la forma en que vamos a guardar y conservar hoy, poniendo atención también sobre cómo lo hizo ella antes, ¿sí? Ella lo hizo de una manera que tiene sentido para ella, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estas memorias que están depositadas en esos archivos de las artistas son memorias además particularmente de artistas que, como les decía, trabajan en el ámbito del arte y la política bueno, que ellas ya estaban siendo afectadas por el contexto, digamos, de nuestras formas de vida. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar hoy? Ese sería un poquito, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir cuidando esas formas de cuidado que ellas ya nos estaban legando? Ella guardó, en el caso de Luz Donoso, un archivo muy potente de arte y política, sobre todo muy ligado a, a organizaciones en las que ella participó, como por ejemplo digamos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, tiene muchos archivos también de audio, archivos digamos, de bibliográficos, documentos, y sobre todo, por ejemplo, tiene un archivo guardó muchos panfletos de las manifestaciones antidictatoriales de los años 80. Bueno, esos panfletos, muchos de ellos, incluso algunos se hacían a mano, ¿no? Porque no existía como hoy, que podemos hacer panfletos impresos digamos, en miles de ejemplares. O sea, estamos hablando que a veces en los años 80 en Chile hay muchos panfletos de las manifestaciones que eran hechos a mano. Entonces, no había a veces dinero para fotocopiar, por lo tanto se hacían. Entonces, ese tipo de documentos que están en ese archivo hablan ya de una manera de ser cuidados. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a llegar y desechar en nuestra forma de reorganización contemporánea, ¿no es cierto?, esa forma de cuidar, esa forma de guardar? Además, material que para la lucha antidictatorial, ¿no es cierto?, ya era un peligro guardar esos materiales en el contexto de la dictadura. O sea, si venía la policía y hacía, ¿no es cierto?, ingresaba, digamos, digamos, a las casas y encontraba material antidictatorial, las personas eran detenidas. Entonces ya son materiales que tienen que ver con unas formas de vulnerabilidad que me parece que es importante repensar y, bueno, y darle un nombre a esa forma en que nosotros vamos a actuar. Bueno, rápidamente, porque yo creo que ya no rápidamente, pero para ir avanzando, entonces, ¿cómo los documentos, ¿no es cierto? Estos son unos, digamos, dos documentos de este archivo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por eso decía, ¿no? Cómo hay también una particularidad tan importante también en estos elementos, ¿no es cierto?, que vamos encontrando. Hay también un tiempo en que cuando vamos viendo, digamos, para nosotras, empezar en estos archivos, empezar a ver, a revisar la historia, por ejemplo, de los años 80, de la lucha antidictatorial, de estas formas de resistencia, ¿no es cierto? Suceden también cosas en nosotras, se intersectan con nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Con esas formas de cuidado de la vida, porque gracias a que
hubo resistencia a esa política de muerte, es que también aparece la vida y es que gracias a ello que nosotras estamos vivas hoy, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de reflexiones sobre nuestro presente que nos permite también esta, digamos, conexión un poco más sensible con esos materiales, ¿sí? Materiales que muchas veces están en estas condiciones, ¿no es cierto? Que hablan también de esas formas de guardar y de dejar un poco ahí como que se hubiera detenido el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, el artista, en este caso Luz, dejó ordenado a su manera su archivo. Nosotros le decimos archivo y ella no necesariamente le decía archivo, ella le llamaba a su familia y le decía, no me voten los papelitos. Y él hablaba, decía los papelitos, ¿sí? Pero él sabía que en esa noción de papelitos para el artista, para nosotras hay una potencia de decir, esto es un archivo que habla no solo de su obra, sino que de una toma de posición muy clara de arte y política desde el contexto chileno en ese momento específico, singular de la dictadura, ¿no? Entonces, cómo también poder sentir la potencia de esta forma de cuidado, ¿no? Bueno, una de la Luz también tenía una práctica artística que tenía que ver ya de por sí con el archivo, y prueba de ello es esta obra que es La Wincha sin fin, hasta que nos digan dónde están. Ahí arribita, en la segunda wincha está el título. Y ella está, si se fijan, está posando al lado, no sé si izquierdo para ustedes o derecho, pero para mí es el lado izquierdo, abajito se ve ella, su cuerpo, ¿sí? Posando al lado de esta especie de obra monumental, procesual, ¿no es cierto?, que era la wincha sin fin. ¿Y cómo estaba, de qué estaba compuesta? Son winchas como ¿no es cierto?, de papel, que se podían fotocopiar también, a ella le interesaba que estas se pudieran reproducir, que tenían una serie de elementos que estaban en su archivo también, ¿no es cierto? Primero, una de la primera wincha al lado de ella son las imágenes, fotografías de personas detenidas, desaparecidas. Muchas de esas personas eran amigas de ella porque Luz militó muy intermitentemente en el Partido Comunista Chileno. Tuvo muchas diferencias también con la forma de organización del Partido Comunista, pero sí estaba muy ligada, tenía muchas amistades y para ella era una reflexión también como filosófica política muy importante, la historia del Partido Comunista y finalmente de la filosofía comunista, filosofía de izquierda finalmente, no en el contexto chileno. Bueno, entonces en esta primera wincha están fotografías de personas detenidas desaparecidas que se iban componiendo un poco procesualmente, sobre todo en los inicios de la dictadura. Esta fotografía está fechada, ¿no es cierto?, del 78, la wincha sin fin, no dejó ya registro específico, pero yo pienso, y bueno, no sé, me imagino que es anterior, ¿no? Comienza muy pronto después de que comience la dictadura. Después hay otra wincha, ¿no es cierto?, que son como imágenes de formas de protesta, ¿sí? Que lleva sacando de los medios de comunicación masivos, del periódico, en fin, las ampliaba y las ponía ahí. En la tercera wincha están también panfletos de manifestaciones, de protesta, digamos, en Chile, de las que yo les contaba, algunas son hechas a mano, otras son, qué sé yo, fotocopias. Hay una imagen de un joven detenido que es Alejandro Parada, hermano de otro artista muy cercano a Luz, que es Hernán Parada, que también es otro artista, que si tuviera 2 días para hablarles les contaría más, pero es un artista que también es muy importante, muy potente en esta misma línea de Luz, de pensar un poco esta noción de indeterminación o de incertidumbre respecto de los cuerpos desaparecidos en el contexto de la dictadura. Bueno, y así también otros elementos en la wincha que tienen que ver con personas detenidas desaparecidas, acciones de las familiares de detenidos desaparecidos, la lista donde están, que era una lista que se producía por parte de esta organización, donde aparecía la lista de los nombres que se estaban buscando en ese momento. Bueno. Entonces la wincha sin fin ya de por sí también hoy día diríamos es una táctica, es una forma, ¿no es cierto?, es un modo de hacer, de cómo buscar
los cuerpos, ¿sí? Y de cómo es un dispositivo también de visibilización, ¿no es cierto?, de situaciones en un espacio abierto, porque la wincha no era eso, esta es una foto de registro, ¿no es cierto?, de ella que quería mostrar, pero la wincha sin fin tenía muchas maneras de desplazarse o de disponerse en el espacio. Ella no lo pensaba necesariamente la wincha para ponerse en espacios expositivos, si bien hoy en día con las exposiciones que hemos hecho, donde ha participado, digamos, la obra de Luz Donoso, se ha dispuesto en museos, en galerías también, pero ella no lo tenía pensado solamente para el espacio institucional del arte, sino que ella lo pensaba en la calle, en las manifestaciones, en distintas instancias de protesta o instancias de solidaridad, ¿no es cierto?, con las luchas sociales. Entonces aquí hay distintas formas en que ella se imaginaba desplegada esta imagen de búsqueda, ¿no es cierto?, de estos cuerpos que estaban desaparecidos. Y también está esto tan importante que dice el título, ¿no? Hasta que nos digan dónde están, es decir, la wincha sin fin, diríamos hoy día, no está terminada. Podríamos seguir instalando en esta wincha sin fin una serie de prácticas justamente antifascistas. Entonces, ¿cómo pensamos hoy, por ejemplo, la visibilización de estas, digamos, prácticas o técnicas o saberes, ¿no es cierto?, que justamente se van en contra de las políticas de muerte? Entonces, la wincha sin fin es interesante porque para mí lo importante también es cómo esta obra se puede reactivar en el presente. Es decir, cómo es que justamente la obra de Luz, y ella ha sido una artista que había sido muy poco estudiada además en el contexto chileno, es decir, no aparecía en los libros de historia del arte, no estaba en los relatos digamos, más oficiales del arte, incluso de arte y política chileno. Entonces, ¿cómo empieza a aparecer? Y ahí está. Una forma como de reactivación que fue súper interesante en base a una pequeña exposición que hicimos en la Facultad de Arte en la universidad, es cómo, digamos, la pregunta era, ¿la wincha sin fin tendría sentido hoy? ¿Qué podríamos poner en la wincha de sin fin hoy, no? Y bueno, y justo esta actividad fue en octubre del 2019 en Santiago de Chile, y la pregunta fue entregada a un grupo de estudiantes de arte, decir, ¿tiene sentido? ¿Podríamos pensar esta wincha? No necesariamente la wincha de Luz, sino que la wincha hoy, y bueno, y los estudiantes dijeron sí, y entonces empezaron a aparecer justamente una serie de muchas prácticas, ¿no es cierto?, de violencia, prácticas, digamos, incluso coercitivas también, ¿no es cierto?, casos contemporáneos también de personas detenidas, desaparecidas o ejecutadas políticas, ¿no es cierto?, en el contexto chileno, a la vez que el presidente en ese momento hablaba que Chile era un oasis, ¿no es cierto?, el expresidente. Entonces, como también la wincha sin fin tiene la posibilidad de ser reactivada, ¿no?, como dispositivo de visibilización, de denuncia, y fue muy interesante también porque en el mismo año, en noviembre del 2019, esto todo es prepandemia además, hay un colectivo argentino, que es el colectivo Grasa, que hicieron una jornada gráfico-performática en Buenos Aires, en la ex ESMA, en el espacio de memoria, y dijeron, bueno, ellos mismos retomaron de esta obra, ¿no es cierto?, La wincha sin fin, y ellos invitaron a que la gente participara, en este caso, en la wincha por Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo se podían tomar en estas winchas, ¿no es cierto?, ya no necesariamente casos chilenos, casos de la situación como local, sino que pensar la wincha como un dispositivo también de visibilización, porque permite, desde la gráfica, hacer muchas intervenciones, ¿no es cierto?, que después, al ser expuestas, ¿no es cierto?, permiten esta idea también de la procesualidad. Y esta parte del colectivo argentino y dentro de la exposición de gráfica que se hizo en la ex ESMA. Y también otra forma de reactivar en el presente, es decir, aquí no hay alguien que dice hagan esto, sino que son cosas que van surgiendo, ¿no es cierto?, que van apareciendo. Y hay una intervención muy interesante que también les quería comentar, que es de marzo del 2019. En marzo del 2019, la red de metro de Santiago de Chile
por parte de la coordinadora feminista del 8M, ¿no es cierto?, propusieron cambiar el nombre de las estaciones del metro, que son muchos nombres, ¿no es cierto?, como muy neutros, o la mayoría, ¿no es cierto?, con a veces como las calles, ¿no es cierto?, en otras ciudades que tienen nombre de militares, o tienen nombre de hombres, digamos, ligados más a la oligarquía. Entonces, bueno, ¿cómo renombrar también en base a quienes nosotras hoy día reconocemos como, digamos, personas que han aportado a nuestro entramado, digamos, político, social y cultural? Y se renombraron con nombres de mujeres y también y disidencias sexuales, ¿no es cierto? Distintas estaciones del metro. Es una actividad, bueno, nombres tal vez más como famosos, como Violeta Parra, que, ¿no es cierto?, desde la música, Elena Cafarena desde la política, Macarena Valdés, que es una mujer que fue además caso de un magnicidio, que digamos que está vinculada a la defensa de un territorio, ¿no es cierto?, ancestral mapuche, indígena en el sur de Chile, que fue asesinada, apareció, digamos, muerta en su casa. Otro caso, bueno, como era Bárbara Rodi, que es una artista también muy ligada al primer voto femenino en Chile, bueno, en fin, ¿no? Como distintos nombres. Y también, en este caso, Luz Donoso, ahí en la línea morada. Se fueron, bueno, aquí está la intervención que hicieron, que fue muy potente, porque no se había hecho nunca, por lo menos acá en Chile, una intervención de esta magnitud y de esta articulación, ¿cierto? Con ver un poco toda esta ciudad feminista. Me imagino que ustedes en Colombia les habrá llegado también noticias de toda la fuerza que tiene el movimiento feminista actual en Chile. Y aquí está también esta idea de cómo hacer reaparecer en el presente. ¿Quiénes toman? Porque no hay alguien no hay un programa aquí, hay una emergencia, una reemergencia, es decir, estos nombres, estas prácticas, estas memorias nos siguen haciendo sentido en el presente, siguen estando vivas, siguen, digamos, como afectando nuestra potencia del presente. Bueno, ya ya no me acuerdo si hasta qué hora tengo, porque creo que ya ahora voy a tomar unos 15 minutos, ¿me quedan o no? Si me dice Más o menos alguien. unos 13, 15 minutos puede ser. Perfecto. Entonces así termino ya con este segundo ejemplo, que es el de nociones comunes. Primer ejemplo, archivum delicatum, como un archivo sigue, digamos, haciendo eco en el presente, sigue activando. Y ahora nociones comunes, pensar un poco qué sería esta idea de las potencias comunes, ¿no? De decir cómo hoy nos sirve, porque también pensamos, un archivo o estos tipos de archivos guardados por artistas sirven para ¿cuál es su uso? ¿Cuál es como su valor de uso para hoy? ¿No? O sea, no solamente estamos pensando en la conservación porque es importante en base a una historia, sino que habrá algo dentro de ese archivo que nos haga sentido en términos de su valor de uso, ya no de su valor de cambio, porque ya estamos acostumbradas y lo hemos visto lamentablemente que los archivos hoy en día se empiezan a vender, ¿no es cierto? Y se empiezan a ir sobre todo lejos de nuestros países. Entonces después cuando nosotros queremos hacer investigación tenemos que pedir becas a esos mismos lugares o buscar, digamos, dinero para poder acceder a esos archivos, digamos, con esta especie de nuevo post-expolio de las memorias, incluso políticas de nuestros territorios. Bueno, ¿cómo pensar, digamos, desde estos archivos potencias comunes para el presente? Y ahí les quiero mostrar esta historia un poco en base al archivo del colectivo de acciones de arte del CADA. Bueno, y cómo hoy día, cómo vemos el tránsito, cómo explicarnos un poquito, o cómo comprender el tránsito que hay entre, en este caso, signos, ¿sí? Signos o prácticas, que fueron en este caso el no más, que es una acción, el colectivo de acciones de arte operó en Chile entre el 79 y el 85, y realizaron una serie de acciones que muchas de ellas se pueden ver para quienes estén interesadas en una web que realizamos desde la red Conceptualismos del Sur, que se llama Archivos en Uso. Ahí hay
digamos, uno de los materiales que se pueden encontrar en archivos de uso son el relacionado con el CADA, y ahí están todas las acciones y todo un poco una periodificación para quien esté interesada para ver un poquito más de este material, porque justamente una de las preguntas con el valor de uso tiene que ver un poco y quiénes y cómo pueden acceder a estos archivos, ¿no es cierto? Porque a veces resulta que cuando los archivos son comprados por instituciones o coleccionistas privados, hay un nuevo valor, ¿no es cierto? En el valor de cambio también hay digamos, a veces restricción de acceso, ¿no es cierto? O ciertas personas sí pueden y otras no, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo pensar también que estos archivos y estos materiales los podamos ver y podamos acceder a ellos de manera, digamos, libre, de manera, digamos, gratuita, que toda persona que se sienta afectada en el sentido de que le importe estos materiales pueda acceder a ellos, ¿no? Pueda tomarlo como un elemento para pensar su vida en colectivo, porque puede haber una agrupación que le puede hacer sentido. Entonces, bueno, una de las acciones del CADA fue la primera imagen que se ve arriba, ¿no es cierto? El No Más, que fue una convocatoria pública masiva en que se llamó, digamos, a completar el no más, ¿sí? El no más, y aparecieron consignas en todo Chile, y esto incluso ha excedido el contexto chileno, es decir, ese no más puede ser completado como en los 80 en Chile, por ejemplo, como no más dictadura, pero hoy día también lo podríamos seguir completando como diciendo no más violencia, no más ecocidio, no más femicidio, en fin, ¿no? Como todas las demandas que van apareciendo hoy día en la sociedad civil. Entonces, ese no más tuvo un eco muy fuerte en la sociedad chilena, pero y más allá, ¿no es cierto?, de decir basta, ¿no? De decir basta, límite, ya no queremos más, incluso ya no podemos más, ya nuestros cuerpos no pueden más. Y ese no más se fue transformando también en el caso de la segunda imagen que dice no más, por parte de otra agrupación en Chile que es Mujeres por la Vida, donde también formaban parte de esta agrupación dos de las mujeres del colectivo Acciones de Arte, que son Loti Rosenfeld y Diamela Altit, participaban en Mujeres por la Vida, y Mujeres por la Vida fue un grupo muy ampliado en el contexto de los años 80 en Chile, siguen vigentes hasta el día de hoy, de mujeres de todos distintos, como les decía, espacios políticos o de organización, para también poner límite a la dictadura militar. Y es muy interesante también porque, como les decía, la emergencia de del nuevo movimiento o del movimiento feminista hoy, ¿no es cierto?, tan masivo y con una voz tan potente hoy en día en Chile, retoma además el no más, porque somos más, ¿sí? Que Mujeres por la Vida construyó e instaló en los años 80. Entonces, nuevamente, no hay un programa político que instala una verdad sobre cómo hacer, sino que es los grupos, los cuerpos, las afecciones y las potencias del presente que retoman una práctica o un saber, una técnica que hace sentido, ¿no? Hay un aprendizaje detrás de esto, hay una reactivación, hay cuerpos atentos a la defensa de la vida, ¿no es cierto? Hay conexiones mucho más a veces subterráneas, no son tan visibles, no hay una cosa ahí estructurada arriba, sino que hay unas conexiones de fuerzas, digamos, más subterráneas, como les decía, ¿no? Más ocultas, más por debajo, más intensivas también. Aquí está una imagen del colectivo Acciones de Arte, cuyos integrantes eran Juan Castillo, Loti Rosenfeld, Raúl Zurita, Diamela Altit y Fernando Balcells. Aquí está, ya me anticipé, el archivos en uso, está ahí el enlace que organizamos desde la Red Conceptualismos del Sur o Red CESUR. Y la historia de este archivo justamente es que hoy en día lo que sucedió es que fue, como yo les decía, guardado por Loti Rosenfeld, que aparece ahí en una de las fotos abajo en el centro, que me gusta mucho ese gesto porque ella tiene como la mano sobre es un sello del CADA que estaba dentro del archivo, y se hizo una donación
nosotros desde la Red Conceptualismo del Sur participamos en estas gestiones para que se donara al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que está en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, para que quede con un documento que dice que queda de acceso libre, gratuito, que toda persona quien quiera visitar ese archivo pueda acceder a él, en fin. Aquí está el sello que les nombraba, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que nosotros nos pensamos en un libro que cuenta un poquito, que publicamos sobre, que es este libro, Archivo Cada, Astucia Práctica y Potencias de lo Común, que explica un poquito esto de cómo pensamos esa astucia práctica y esas potencias de lo común hoy. Es decir, cómo organizamos este archivo. Es decir, decimos, este archivo para nosotras tiene mucho sentido porque hay muchas prácticas dentro del grupo CADA que no solamente organizaba este grupo de 5 personas, sino que contaban con la colaboración de muchos otros artistas, de muchas otras personas, trabajadores culturales, articulaciones, que estaban justamente en un proyecto común, de lo común, que sería terminar con esa política, ¿no es cierto?, de muerte y de terror que había instalado la dictadura, porque también había un antecedente importante en el contexto chileno que había sido la otra forma de organización, que era la Unidad Popular. Entonces, en este choque de fuerzas tan fuerte, ¿no es cierto?, que rediseñaba un poco las formas contemporáneas, cómo pensar hoy día este legado, ¿sí?, del CADA. Y ahí es que nosotras pensamos un poco, bueno, hay una noción, este concepto de nociones comunes, que viene justamente de la lectura del pensamiento de este filósofo Spinoza, que hace Gilles Deleuze, que es otro filósofo, ¿no es cierto?, y que señala las nociones comunes, que no son, las nociones comunes se oponen a estas ideas abstractas y que nos incitan a imaginar algo en lugar de comprenderlo, es decir, cómo no necesariamente entender cómo es que eso fue posible hacerlo, cómo estas prácticas, digamos, de estas acciones de arte que aparecieron en el espacio público, en una ciudad, digamos, totalmente sitiada, en un lugar que estaba muy controlado, que era la sociedad chilena, cómo es que estos artistas pudieron hacer prácticas de desobediencia civil, prácticas incluso simbólicas, ¿no es cierto?, de aparecer en el espacio público con signos, con imágenes que no necesariamente estaban permitidas, pero no fueron comprendidas tampoco por la dictadura, ¿no? Es decir, había una potencia ahí muy fuerte también de desobediencia y digamos, de arte y política, que no queremos comprenderlo, no necesariamente, porque está muy fechado en su momento. Nosotras todas éramos niñas o algunas no habían nacido, ¿no es cierto?, en el contexto de los 80. Entonces, ¿cómo hoy día imaginar algo a partir de ese legado? A partir de eso que podemos ver en el archivo. Entonces, viene esta idea de que las nociones comunes indican algo que es común a 2 o más cuerpos, es decir, que convienen, es decir, que componen relaciones respectivas, ¿no?, que se afectan. No es solamente a mí, entonces no es solo mi historia, por ejemplo, de mi árbol genealógico, de mi mamá, mi papá, bla, 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 y toda esta idea del árbol, ¿no es cierto?, sino que cuando las nociones comunes indican algo que es común, que cuando yo encuentro a alguien digo, sí, a mí también me importa eso, bueno, y a mí también, y bueno, se va conformando una agrupación, o a veces, digamos, hay cuerpos que no necesariamente tienen que ver conmigo, sino que nos vemos afectadas, 2 cuerpos que no tenemos nada que ver entre nosotras, pero vemos que hay algo que nos mueve. Entonces nosotras planteamos revisitar el archivo desde las nociones comunes como un acercamiento práctico y metodológico al archivo, ¿sí?, que implica aproximarnos a los documentos desde las afecciones y contactos entre imágenes y documentos. Entonces, justamente implica considerar la parcialidad de las afecciones de las que somos capaces y distinguirlas de aquellas que nos exceden y de aquellas que nos son indiferentes. Es decir, construir conceptos, nociones comunes que hacen sentido para pensar, ¿no es cierto?, en el presente, la potencia que tienen esos archivos para pensar hoy día las relaciones de arte, política y activismo, ¿no? Y ahí no las voy a leer porque, bueno, esto es parte del libro, pero uno de los conceptos se los voy a enumerar para ir ya terminando, que podamos conversar un poco, igual después puedo volver a alguna idea. Uno es ardid artístico, ¿no es cierto?, que
También tiene que ver un poco con algunas prácticas y algunos elementos dentro del archivo que tenían que ver con un poco con esta noción de cómo se está, cómo dar, digamos, cómo configurar una manera de hacer, ¿no es cierto?, en base a una organización en concreto donde se necesitaba la colaboración específica, ¿no es cierto?, de otras organizaciones. Es decir, sobre todo era como infiltrarse, ¿no?, en algunos contextos para poder lograr algunas acciones como fue, bueno, inversión de escena, hay Sudamérica. Y otro concepto que sí les voy a leer brevemente, que es convocación, es decir, convocar y accionar a la vez. Lo juntamos en un concepto. Convocación sería convocar, pero no solamente convocar por convocar, sino que convocar para una acción, o sea, algo que me mueve. Entonces, convocar puede ser congregar, ¿no es cierto?, mediante un llamamiento, alguna actividad, que la convocatoria o el llamado se vuelvan una acción. Entonces, no compete únicamente una cuestión social o cultural, sino que una dimensión existencial. Es decir, sentirse tocado por la cosa que llama y actuar en el presente, ¿sí? Cuando el llamado se vuelve acción y algo se mueve, estamos ante una convocación. Y que es una de las nociones justamente que operan en algunas de las intervenciones del CADA. Entonces también esta idea, ¿no es cierto?, que ya no es participar, ¿eh? Ya no sería como participar en algo, sino que una convocación es algo que te mueve, ¿no?, que me mueve a estar allí, y ahí entonces viene esta cuestión mucho más múltiple, ¿no es cierto?, donde vienen a participar, por ejemplo, personas que no necesariamente están ligadas al colectivo en sí, excede esta idea de que hay un grupo que mueve, no, aquí estamos hablando de multiplicidad de cuerpos, multiplicidad de sujetos que se sienten afectados y están implicados en esta, ¿no? Aquí hay una imagen, por ejemplo, otras imágenes del No Más, ¿no es cierto?, que fueron completadas por personas de la sociedad civil, organizaciones que dijeron, excelente consignas No Más, y nosotras la vamos a ocupar porque nosotras necesitamos visibilizar, ¿no es cierto?, nuestras demandas, y este signo del no más hacía mucho sentido para esto. Bueno, otra de las nociones comunes es composiciones y recomposiciones de territorios también, un poco cómo ir pensando, ¿no es cierto?, algunos documentos que pensaban la territorialidad desde salir, y aquí está un vínculo directo con Colombia, que es una acción que realizó Cecilia Vicuña en Bogotá, que seguramente ustedes la conocen, dentro del programa del CADA de la Acción para no morir de hambre en el arte, ¿sí?, que hizo bueno, solamente esta imagen, pero seguro lo conocen, el vaso de leche derramado bajo el cielo azul, que se realizó en Bogotá el 79 también. Otro de las nociones comunes es hambre y vida, ¿no es cierto?, también como la noción, hay dos acciones, digamos, que no son tan conocidas del CADA, que no eran muy conocidas antes de que organizáramos el archivo, que tienen que ver también con una posición respecto de las condiciones digamos, mínimas de sobrevivencia de los cuerpos en la dictadura, y los cuerpos, digamos, que estaban siendo también torturados, los cuerpos que estaban siendo desaparecidos. Otra de las nociones comunes es reflujo de imaginario. También pensar un poco cómo el imaginario tradicional o más convencional de la izquierda chilena empieza también a generar, ¿no es cierto?, frente a como estas formas más paralizantes, ¿no es cierto?, de la melancolía de izquierda, generar otro tipo de imaginarios, ¿no es cierto?, para pensar el reactivar un poco también los debates sobre la vida en el contexto de la dictadura, con otras de las acciones. Y el último es textualidades artísticas y producción de conocimiento situado, también porque muchas personas dentro de ese momento, digamos, escribieron sobre el CADA, se generó un tipo de textualidad del mismo colectivo también con algunas publicaciones, entonces también hay ahí pensar un poco esta noción de conocimiento situado que viene en general, ¿no es cierto?, de autoras como Donna Haraway, ¿no?, pensar con esta construcción de modelos de pensamiento que ya no está, digamos, pensado como desde los sujetos privilegiados del conocimiento, sino que también pensar un poco cómo se representan otras subjetividades, ¿no?, o se autorrepresentan. Aquí están algunas de las... Bueno, para terminar, entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo
Ya esta es la última diapositiva, ya termino. ¿Cómo entonces estos gestos, estas prácticas se reactivan, van reapareciendo sin un programa, como decía, sin estructura, sino que se van dentro de esta lógica que comentaba al inicio, ¿no? Como de lo pendular. Estos archivos nos permiten también comprender algo de esas trayectorias de lo pendular en unas, digamos, prácticas de arte, de activismo, de arte y política que siguen también vivas y que, bueno, que nos dan también mucho, toda la vitalidad para decir hoy día también justamente no más, sí, digamos, a la vida, a las vidas, digamos, al cuidado sobre nuestras vidas. Así que, bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Esta es mi última diapo, así que si hay comentario o pregunta, aquí estoy. Gracias por la presentación. No, de verdad es muy bueno poder oír tu presentación y creo que una de las penas de que no estés aquí, a pesar del gasto de carbono que eso habría implicado, es que hace más difícil, sí, que hay tantas conexiones que habría sido bonito explorar con otras presentaciones, pero bueno, espero que en alguna ocasión se pueda. Ya hay algunas preguntas a través de YouTube que voy a pasar a leer, son muy relacionadas las dos, entonces las leeré en conjunto si son... vienen desde la archivística, no son dos profesoras de archivística de la Universidad de Antioquia las que preguntan. Pregunta Marta Lucía Giraldo, muchas gracias Paulina. Desde tu propia experiencia, ¿cómo sensibilizar a los archivistas frente a esa ética del cuidado que implica el archivum delicatum? Muy bella la expresión, por cierto. Y pregunta también María Cristina Betancourt, ¿cómo lograr un diálogo más productivo entre artistas y archivistas que pluralice y enriquezca el trabajo archivístico? Dice además que la relación entre arte y archivo plantea relevantes críticas a la institucionalidad y a las prácticas y usos comunes de los archivos. Bueno, creo que creo que lo pegaron dos veces aquí, perdón. Aparte de eso continúa, dice, hay otra parte del mensaje que dice... Ana Victoria, gracias por tu ponencia, me preocupó escucharte el tema de venta de los archivos porque se puede correr el riesgo de que lleguen a manos negacionistas. ¿No sería mejor donarlos o acordar con organismos internacionales de derechos humanos que los puedan preservar? Ya. No, maravillosas las preguntas, además. Súper, súper importantes y se las agradezco porque, sí, o sea, primero, yo también me pregunto lo mismo, ¿cómo hacer más puentes entre, como decía en la primera pregunta, entre la ética del cuidado y la archivística, ¿no? Tomé aquí un poquito de nota de lo que dijeron, si me va algo. Pero, o sea, claro, yo creo que tiene que ver con un poco como esa resensibilización también que necesitamos. Ahora yo estoy pensando incluso, por ejemplo, desde el ámbito académico, ¿no es cierto?, de las investigadoras, porque muchas veces pasa que, y esto ligando incluso con el tema de la venta de archivos, a veces nosotras descubrimos, ¿no es cierto?, materiales gracias a que estamos investigando, ¿no es cierto?, que tenemos, digamos, un proyecto de investigación y podemos ir a hacer, qué sé yo, entrevistas, a conocer, digamos, artistas, en fin. No solamente artistas, igual esto yo lo he conversado con otras colegas que no están necesariamente trabajando artistas, sino que, por ejemplo, otro tipo de archivos como de etnógrafas o de, qué sé yo, algún antropólogo, ¿no?, o musicólogo que fueron recopilando, que fueron guardando su propio proceso de trabajo y cuando llegamos nosotras a veces esa forma de llegar, yo creo que tiene que ver como repensar un poco cómo es que nosotras estamos produciendo una manera de acceder a ello. Yo la verdad es que soy muy entusiasmada con la creación de metodologías. Me gusta mucho pensar
me parece que es muy importante, y eso tiene que ver también un poco con lo que he ido aprendiendo desde los feminismos, ¿no es cierto? Y que no se trata que nosotras vayamos a hablar solamente sobre las mujeres y a poner ahora y decir, sí, las mujeres también fuimos historiadoras, también hay artistas, también hay, qué sé yo, científicas, ¿no? Sí, eso es una tarea y muy importante de decir, claro, no solamente ha sido una construcción del conocimiento desde, digamos, los varones, sino que también ha habido mujeres, pero yo creo que no basta hoy día solamente con poner nombres, que es lo que llamamos, ¿no sé, ¿cierto? La cuota de género, en donde nos van poniendo a nosotras en distintos lados, invitando a más lugares y eso, sino que también yo creo que deberíamos repensar cómo es que se ha ido haciendo. Porque hay maneras también, es decir, que Luz Donoso en este caso o Lottie Rosenfeld hayan guardado estos archivos responde a una manera también de guardar que, que no es la oficial, digamos así, ¿no? Entonces, la cosa sería cómo nosotras, como investigadoras, como en diálogo con los archivistas, vamos a acceder a ese material, ¿sí? Entonces, es una pregunta un poco más como epistemológica. No sé cómo es la historia de la archivística en Colombia, pero acá en Chile la archivística es bastante, si bien la bibliotecología tiene más tradición, pero la archivística es más, digamos, contemporánea, es más nueva, ¿no? No hay tanta tradición. Se ha hecho, pero no se ha estudiado tanto. Entonces, yo creo que sí que esta reflexión un poco más filosófica, epistemológica de la ética, el cuidado y la archivística, tiene que traspasar las fronteras de la archivística, es decir, los archivos son fundamentales y me parece muy importante también generar cruces transdisciplinares o interdisciplinares, ¿no es cierto? Ahí es donde también se generan, yo creo, no sé, como más es muy fértil también el diálogo trans o interdisciplinar. Me parece que sí, por ejemplo, invitarnos entre distintos lados a pensar estas cuestiones, me parece vital, un poco lo que ustedes están aquí propiciando en el seminario. Y el diálogo entre artistas y archivistas también, me parece que ahí pensar un poco más lo mismo, ¿no? Es decir, a veces cuando nosotros tenemos un conocimiento así como muy estructurado, académico, tenemos nuestras certificaciones, doctorados, postdoctorados y todas estas saberes, ¿no es cierto?, que se van acumulando con nuestro nombre, ¿no es cierto?, caemos en un absolutismo, ¿no es cierto?, como muy fuerte. Entonces, ¿cómo acceder también a ese saber, ¿no es cierto?, ese conocimiento y aprender desde ese no saber, es decir, esa persona que lo hizo como no debía hacerlo o como no se debe hacer, también tiene un sentido dentro de ese saber absoluto que yo creo que digo, que si yo sé cómo se hacen las cosas, entonces no me vengan a decir cómo se debe hacer. No, aquí la reflexión es decir, bueno, hay otras formas de cuidado que no necesariamente van de la mano con esa forma de conservación que está más institucionalizada, ¿no? Hay un saber en lo extrainstitucional o en lo fuera de esa institucionalidad que sí también ha tenido sentido y ha vivido y ha seguido, digamos, manteniéndose. Y la venta de los archivos, por supuesto, es súper complejo. Es un problema, yo creo, muy importante, siempre también lo menciono por lo mismo, porque yo creo que también toca hoy día pensar dónde quedan los archivos, cómo va a ser el acceso que vamos a tener a ello, cuál es nuestra responsabilidad al respecto, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, nosotros desde la Red Conceptualismos del Sur, la Red CESUR, hemos hecho distintas como propuestas al respecto. Ahí organizamos o coorganizamos en realidad en el Museo Reina Sofía hace unos años ya un encuentro que se llama Archivos del Común. Y en Archivos del Común hay varias de las publicaciones que están online que se pueden descargar, sobre todo en la web de la Red CESUR, Archivos del Común, donde justamente yo he participado en algunos, se han propiciado estos vínculos entre personas que trabajan en la archivística, digamos, archivos más pensados desde la sociedad civil, archivos como de organizaciones, de activistas, por ejemplo, y también archivos
desde artistas, es decir, cómo traspasar un poco esos saberes entre estos distintos grupos y ya no pensar, porque estamos tan acostumbrados a decir al binarismo, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad occidental, es decir, blanco-negro, hombre-mujer, negro-blanco, fin, ¿no es cierto?, es decir, cómo pensar un poco, salir de estos binarismos, del binarismo incluso de pensar el archivo público y el archivo privado, que el archivo del común plantea una intersección, no necesariamente ya esta noción de la diferencia, sino que una cuestión, es una pregunta mucho más transversal, porque el archivo del común incluso se puede, digamos, puede contener partes del archivo privado y el archivo público. El archivo en común es un archivo que muchas veces se reconoce desde otro lugar, no desde lo público, que sería el Estado, lo privado, que sería, ¿no es cierto?, el propietario, la propiedad privada, sino que pensar un poco el valor de, como lo que comentaba antes, ¿no?, el valor de uso. Ya no estamos hablando tanto del valor de cambio. Entonces, hubo un caso, y esto va a terminar, hace poco, que les invito también a conocerlo, que es un artista argentino, que es el archivo de Juan Carlos Romero, que era un archivo que él guardó durante mucho tiempo, y también muy como la línea un poquito de la luz, contenía muchos materiales, no solamente de él, sino que de muchas luchas como sociales y políticas en el contexto argentino, pero también en red con muchos otros artistas, digamos, latinoamericanos. Tiene un archivo muy, muy valioso que él guardó mucho, y él era muy generoso además con su archivo, prestaba, y bueno, se pudieron hacer muchos proyectos e investigaciones con su archivo, y cuando él murió, parte de su familia decidió venderlo a un coleccionista privado. Y salió gran parte del archivo salió a Argentina, se fue a un coleccionista privado. Entonces, fue bien complejo porque desde la red habíamos, como Juan Carlos Romero también era parte de la red CESUR, se habían pensado muchas formas en que el archivo quedara vivo, quedara eso, de acceso libre, gratuito, en fin, ¿no? Como un poco siguiendo la misma política que él tenía. Entonces, ahora acaban de lanzar unas compañeras de la red un proyecto que se llama Romero Archivo por guión venir. Y entonces, ¿qué se decidió? Bueno, el archivo Romero se vendió, además se hizo una oferta de mucho dinero porque había piezas en ese archivo que de las que incluso algunas cosas no había copias, ¿no? Entonces, no se puede tener acceso tampoco a ese material, nadie puede consultarlo porque es un coleccionista y eso ya tiene, ¿no es cierto?, sus propias condiciones. O sea, puede decidir cuándo se puede, esa persona puede decidir cuándo se puede consultar. Entonces, el archivo por venir fue una idea que nace también de otro artista, que es Clemente Padín, un artista uruguayo, que él fue, en la dictadura uruguaya, fue detenido, ¿no es cierto?, y gran parte de el archivo que él tenía fue destruido por los militares. Entonces, lo que hizo Clemente Padín es pedirle a sus amigos, como él era de la red de arte correo de los años 60, 70 latinoamericana, bueno, y mundial, ¿no es cierto?, pero sobre todo desde acá, le pidió a muchos de los artistas a quien él les había mandado piezas que le pudieran donar copias, algunas piezas, para que él pudiera de nuevo conformar su archivo. Entonces, es muy bonito ese gesto también, porque frente a esta nueva política, ¿no es cierto?, de privatización de los archivos, donde va a haber impulsos que no vamos a poder detener. Pero el archivo Romero por venir lo que hace justamente es hacer una convocatoria internacional de personas que tengan alguna copia de personas, digamos, a quienes Romero les haya enviado, que donen a este archivo, y es un archivo que se va a hacer justamente público, de acceso, digamos, revertir un poquito ese movimiento de privatización de su archivo para poder, digamos, conformar un archivo colectivo, un archivo donde tengan injerencia muchas más personas que las que podrían tener en una colección privada. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento, y con esto ya termino, que es muy bonito, que retoman las compañeras y que lo pusimos en un llamamiento que hicimos desde la red sobre los archivos en común, que es pensar la imaginación archivística. Esto para las colegas también activistas. Es decir,
cómo propiciar formas de imaginación archivística, un poco en la línea de la imaginación política, ¿no es cierto?, de imaginación archivística que nos permitan exceder esos movimientos de, por ejemplo, como tú decías, negacionismo, de privatización, ¿no es cierto?, o de clausura también de legados críticos que son vitales para hoy día, que son nuestros también, pues, porque son colectivos, son comunes. Entonces, ¿cómo activar formas, cómo repensar técnicas, repensar prácticas? Y muchas de ellas también las podemos tomar de esas formas de cuidado y de guardar de momentos, digamos, de peligro. Así que eso, un poquito para responder. Muchas gracias, Paulina. No sé si en sala tenemos preguntas en este momento. A mí esa parte de la reflexión que haces me parece muy interesante y muy potente como parte del trabajo que ha hecho Conceptualismos del Sur, ¿no? El pensar esas éticas, digamos, del archivo, que han hablado de la ética, de la reciprocidad o del no extractivismo de archivo. Creo que es una dimensión pues, como muy importante del trabajo de Conceptualismos pues, que se agradece, como la explicación que nos has dado. Como en este momento son un poco tímidos y bueno, finalmente tenemos poco tiempo por los retrasos anteriores, entonces espero que podamos seguir en contacto y de verdad te agradecemos mucho, la ponencia ha sido enormemente enriquecedora. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.